Buenos días. Muy buenos días a todos Bueno, los presentes. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en este espacio que con tanto entusiasmo hemos preparado desde la Asociación Dominicana de Abogadas Laboralistas SODOAL para todos ustedes. Extendemos un cordial saludo a la directiva de nuestra organización SODOAL, a los distinguidos jueces que hoy nos acompañan, a los colegas, profesores y estudiantes, así como a todo el público que hoy se encuentran conectados con nosotros. Aprovechamos igualmente para invitarles a seguir nuestras páginas en las redes sociales como @sodoalrd en Instagram, Facebook, canal de YouTube y también desde Twitter, donde continuaremos compartiendo más contenido, promoviendo el valor y el desarrollo de los derechos laborales en nuestro país. Muchísimas gracias. También queremos agradecer el acompañamiento de PC Estal en la persona de Miguel Montero, que nos acompaña desde el soporte técnico en nuestro webinar la mañana de hoy. Estaremos compartiendo con ustedes un tema que es de vital importancia en este tiempo que vivimos, y es la naturalización de situaciones laborales relacionadas con la salud mental, detección, atención y protección. Es un tema que, como ustedes saben, está, diríamos que en su apogeo, en un momento crítico para nosotros poder abordarlo. Y qué mejor manera que poder resaltar la relevancia que afecta a la salud mental y que radica en pasar desapercibidos o considerar estas situaciones como normales, generando un impacto profundo tanto en el trabajador como en las organizaciones. Tiene una importancia tanto humana como constitucional, ya que la salud mental forma parte integral de la dignidad de las personas. Protegerla implica garantizar derechos fundamentales, como la integridad física, psiquiátrica y moral del trabajador, pilares esenciales en nuestro Estado de Derecho. Asimismo, en la importancia en el ámbito laboral y organizacional, en base a un entorno que ignora muchas veces los riesgos psicológicos que tiende a afectar al trabajador y que, por supuesto, impacta de manera negativa en la productividad y el desarrollo de las empresas. Y qué mejor manera de nosotros abordar este interesante tema que contar con la presencia de nuestra querida maestra Aracelis Paulino Reyes, quien es abogada notario público del Distrito Nacional y servidora del Estado desde el año 1994. Es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, desde el 1992, con estudios de posgrado y doctorada en estudios disciplinarios de género, mención género, derecho, políticas públicas y desarrollo en la Universidad Islas Beales de España. También es maestra en género y desarrollo y contiene también su maestría en género y desarrollo del Instituto Tecnológico de Santo Domingo en INTED, maestría en Derecho Laboral y Administrativo desde la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, y está especializada en relaciones laborales desde nuestra querida Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra Pucamaima. Es docente en diferentes universidades e instituciones superiores, destacando la Universidad de la UAPA, INTED, UTESA y la UAS. Es asesora de varias investigaciones de posgrado, artículos científicos y programas académicos, relatora de la Guía de Derechos Laborales para la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación. Es promovida por el Ministerio de Trabajo en el año 2011
con varias ediciones. Señores, y nos quedamos cortos al presentar a nuestra maestra Araceli porque es una mujer profesional, virtuosa, con muchísimas cualidades que la caracterizan. Y con ellos le damos la bienvenida a nuestra querida profesora para que tome la palabra y nos llene de su contenido y experiencia. Muchas gracias, Yubelka querida, nuestra amada Yubelka Wonderful, que está hablando la voz del cariño en estas alocuciones. Gracias a todas y usted, y todos los que están interconectados, y en especial a mi asociación, Sociedad Dominicana de Abogadas Laboralistas, SODOAL, de cual soy parte directiva también, por confiar en mí esta tarea que la considero un reto en el sentido de que mi formación esencial es el derecho, pero soy una persona de las ciencias sociales y una enamorada, una inquieta con todo lo que tiene que ver con la salud mental, que está siendo altamente preocupante. Veo interconectadas muchas personas queridas, por ahí veo al comandante Ignacio, veo a la psiquiatra Nuris Vargas, una amiga que a quien le agradezco haberme animado porque me asaltó en un momento la duda sobre un tema tan delicado como es la salud mental. Estoy siendo aventurera, digamos, en este sentido, pero me atrevo. ¿Por qué? Porque como ustedes verán en la presentación que Miguel nos va a estar compartiendo en este momento, hay dos grandes objetivos de este encuentro. Uno está dentro de la agenda de SODOAL, que lo tiene de carácter permanente. Miguel, no veo la presentación, Va para que allá. ha asumido esta línea de análisis, de pensamiento, como un tema que debe ser esencial en la República Dominicana. Y además el interés eh, de SODOAL, está también el interés colectivo de las personas que trabajamos el mundo laboral y que hemos visto en tanto un espacio eminentemente humano, la relación laboral, como muchas situaciones se van presentando y se normalizan, se naturalizan, se tratan como simplemente un conflicto de trabajo que se rige por una norma y que hay que aplicarla a pie de la letra, sin ver que detrás de ese relacionamiento pueden haber limitaciones o situaciones asociadas con la salud mental y que hay que abordarla o atenderla de otra manera. Puede continuar, Miguel, para ver los objetivos de nuestra presentación. La agenda mía está ahí, pero no se preocupen, objetivos, conceptos, se va a ir desarrollando. Y en los objetivos, aquí tenemos continuar la agenda motivacional sobre el tema de trabajo y salud mental, e interés de que el mismo sea visibilizado y considerado como parte del debate científico laboral en nuestro país. Eh, Esa es parte de la agenda de SODOAL. Ojalá con las nuevas normas que se están debatiendo en el Congreso, ese no sea un tema que quede superpuesto o mejor dicho, soterrado, que quede oculto en una generalización, sino que sea un tema que también se visibilice. Y en el interés de esta presentación, pues generar una reflexión, vuelve al objetivo, desde lo vivencial, mediante un diálogo sobre casos y situaciones laborales cotidianas que tratamos de manera ordinaria o estandarizadas y que se relacionan o impactan la salud mental en el ámbito laboral. Yo lo escribí, pero prefiero leerlo por un asunto de economía de tiempo. Entonces, en ese caso, cuando yo hable sobre un tema muy puntual o particular, me voy a estar refiriendo a ejemplarizaciones de situaciones concretas que desde mi experiencia como investigadora laboralista hemos tenido que abordar y que ha sido mi propia introspección, mi propia reflexión que me ha llevado a buscarle explicaciones a ese tipo de situaciones y me han llevado todas esas situaciones siempre a condiciones asociadas a la salud mental. Continuamos, Miguel.
Bien, entonces voy a generalizar unos conceptos aquí. En el caso de la salud mental, hay muchas teorías sobre, en la web, podemos todos consultarla por nuestros medios, pero yo como una forma de contextualizar el tema, pues lo he redactado de la siguiente manera. De la doctora Ileana Petra de la UNAM, la Universidad Autónoma de México, tomé este fragmento que ella toma de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Eso sería la buena salud, ¿verdad? En dicho estado de bienestar, cada persona desarrolla su potencial y puede afrontar las tensiones de la vida, trabajar de forma productiva y aportar algo a su comunidad. Yo agregué las rayas en la parte de esa conceptualización de bienestar físico, mental y social. O sea, todo tu entorno va a obrar en pro de tu bienestar en cuanto a la salud mental. Y en el entendido del sistema productivo en el que nos toca estar inmersos, pues el entorno laboral es uno de los espacios en donde más tiempo pasamos. Ahora con las propuestas que se están planteando de la flexibilización de la jornada en tanto a que se puedan negociar, por ejemplo, jornadas más extendidas, será un reto mayor el tiempo que las personas tendrán que disponer hasta de 12 horas dentro de un puesto de trabajo. Imaginemos lo que podría ser esta realidad. En cuanto a desarrollo de su potencial, bueno, pues lo subrayo porque muchas veces esperamos de la persona una alta productividad, una alta integración, una alta empatía, un esfuerzo conjunto para el desarrollo de la organización laboral, pero desatendemos lo que esa persona lleva adentro, o sea, lo que esa persona puede tener que le está limitando de hacer ese aporte. Afrontar las tensiones de la vida, pues lo subrayo porque en el desarrollo de la ponencia estaremos viendo cómo el estrés se ha constituido en uno de los grandes retos en el proceso de la salud mental. Defino aquí la palabra normalidad, también tomada de la doctora Eliana, que constituye un conjunto de patrones de conductas o rasgos de la personalidad que son típicos o que componen algún patrón estándar de forma adecuada o aceptable. Y hago ese subraye porque de hecho se ha llevado al debate de a qué se han querido referir con eso de forma adecuada y aceptable. La interpretación ha llevado a tantas explicaciones, tanta ramificación de esa explicación para poderla sustentar, que entonces se ha visto o se ha coincidido en que esta normalidad siempre va a tener una visión desde fuera. O sea, eso es desde mi interpretación, desde mi lectura. Una visión desde fuera. Cuando es autonormal o heteronormalidad, en la autonormalidad es cómo me ve mi grupo social ahí, mi entorno inmediato, y la heteronormalidad, cómo me ven desde fuera en ese entorno. Ahora, en la autopatología o heteropatología es cómo me ven, pero de forma negativa. Entonces, siempre va a haber una persona observadora, alguien que va a decir si tu comportamiento es el que se espera que sea o si es normal. Por eso ponemos las comillas. ¿Por qué? Porque esa validación va a ser importante a la hora de estar visibilizando los problemas de salud mental dentro de la organización. O sea, cómo el entorno, sobre todo los órganos directivos de una organización laboral, tienen que estar alerta, pendiente, comprometidas con esa visibilización, con esa observación de lo que de lo que va aconteciendo. Entonces, cuando ya lo naturalizamos, cuando lo ponemos como algo que siempre ha sido así o que siempre pasa. Miguel, te estoy viendo a ti, gracias. Pues cuando vemos que ya eso se comporta o se asume, como dice aquí Fingerman, otorga ciertos comportamientos sociales basados en causas naturales, biologizando los hechos sociales. Por ejemplo,
se da mucho en la práctica, que alguien tiene un comportamiento que podríamos estar viendo no muy normal, pero terminamos naturalizando, es que ese muchacho es así, es que esa muchacha vive en un barrio, allá hablan así, o esa muchacha oye reggaetón. O sea, cualquier cosa, cualquier explicación le buscamos para naturalizarlo, para no tener que aceptar que algo está pasando y hacer nuestro rol de ver esa desde fuera, lo que puede estar siendo una heteropatología o autopatología. Continúe, Miguel, por favor. Indicadores diversos. Puse aquí todo un listado. No sé si luego podremos compartir la presentación en el chat del grupo para que veamos. Pero aquí, por ejemplo, algunos casos o síntomas que pueden ser visibles en el tema de la salud mental. Sentimiento de tristeza, de desánimo, no algo que sea pasajero, algo que hoy no tengo motivo, no sé, me siento decaída, eso puede pasar, porque una persona está con un virus de estos que andan ahora como estoy yo afectada, puede verse desanimado en un momento determinado, pero cuando ya hablo de esta persona que siempre está así, en ese estado de tristeza profunda, de desinterés, póngale alerta. Pensamientos confusos, capacidad reducida, ahora mismo está muy de moda el tema del TDAH. En la medida en que fui nutriéndome de información, como ya dije, no soy del mundo de la salud mental, sino del derecho, pero esto es un interés colectivo y nos impacta a todas y todos. En la medida en que fui avanzando en mis búsquedas de contenido sobre el tema, pues me fui encontrando con cada cosa que ya habría otro capítulo, otra cosa. Por ejemplo, el tema de ese déficit de atención llevaría toda una conferencia. O sea, si desarrollamos todo lo que encontramos con relación a las problemáticas que podemos estar asimilando o afrontando y que impactan el mundo laboral, estaríamos teniendo que hacer no una conferencia, no una webinar, esto casi sería una enciclopedia. Pero el tema del TDAH, por ejemplo, del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, está siendo mencionado mucho, sobre todo en el aspecto de que impacta el nivel infantil, en etapas escolares, se está viendo mucho ese diagnóstico, pero recientemente han habido estudios que han determinado que ese tipo de patología puede trascender a la edad adulta, como de hecho pasa, pero que ahora está siendo muy recurrente, sobre todo con el tema de la hiperexposición a pantallas, a distractores, eh, a todo lo que son estos estímulos constantes que estamos teniendo con el uso de las redes sociales. Entonces, las personas están enfocándose mucho, sobre todo en el tema de la pérdida de la atención, de la capacidad de la concentración, ¿verdad? Sentimientos intensos, altibajos, alejamiento de las personas, cansancio, un cansancio importante que no tiene como una explicación clara. Y así sucesivamente, como ustedes pueden ver, muchos tipos de cosas que se van a estar manifestando. A veces el tema, por ejemplo, de la ansiedad, vemos una persona que tiene una sudoración profusa, que desde que se le dice que haga algo, las manos le empiezan a sudar o tiembla. O sea, tú estás viendo que esa persona tiene una situación, no puedes ignorarla, tienes que empezar a ver cómo abordar eso con el debido cuidado, por ejemplo. Entonces, hay muchos indicadores, muchas alertas que pueden irse visualizando en el mundo laboral, en esa cotidianidad de la interacción con la persona. Continúe, Miguel. Como dijimos que lo vamos a ver en tres aspectos, vamos a empezar con el tema de la detección, partiendo de qué, de casos y experiencias. Menciono la maternidad. La maternidad en las relaciones laborales ha pasado a ser un punto de atención permanente. Parece increíble que en una etapa tan bonita del ser humano, su etapa reproductiva, este elemento se constituya dentro de las relaciones laborales en una crisis.
Muchas veces por una actitud que asumen las embarazadas de que el embarazo tiene que tener privilegios o una sobreprotección, que de hecho es así, pero a veces se torna una actitud abusiva que puede conllevar a situaciones dentro del entorno laboral. Pero muchas otras ocasiones se da al revés, en donde naturalizamos el hecho de que como la maternidad es algo biológico que pasa, que lo viven las mujeres y que tal vez yo como persona encargada de recursos humanos, mujer, que pasa mucho, tuve un embarazo sin trastornos, sin malestares, sin depresiones, sin ansiedades, sin hipertensión, pues yo asumo que todas las mujeres que están embarazadas tienen que estar como yo estoy. Y actúo en función de eso. Ah, no, eso es ñoñería. Usted no puede prevalerse del hecho de que esté embarazada. Usted tiene, entonces caemos a veces en un comportamiento un tanto incisivo, en una etapa en donde sí hay condiciones en las que la mujer tiene afectación. Como mencionaba hace un rato a mi amiga, autora psiquiatra Nuris Vargas, que está conectada, que agradezco su conexión, y destaco con ese saludo a todas las personas que nos están apoyando y que quiero mucho, entre ellos familiares. Nuris, yo conversaba con ella en este reto y le decía el tema de las condiciones. Entonces ella me hablaba del elemento biológico y cómo todos estos cambios hormonales sí tienen un serio impacto en la salud física y mental, sobre todo de las embarazadas. Entonces tenemos estos procesos hormonales, la limitación por ejemplo, de la movilidad. Yo recuerdo, sin ánimo de ser ese el caso estrella de este ejemplo, que había una zona franca en San Pedro de Macorís que no reportaba como una falta grave de una trabajadora que se negaba a trabajar en una X máquina. Cuando vamos a la investigación, visualizamos el por qué la señora se negaba. El embarazo gemelar era muy prominente, el espacio entre el asiento y la máquina no era el adecuado, no se sentía en condiciones de caber en el espacio y la supervisión no estaba en condiciones de entender que ya ella no era la empleada que llegó ahí sin un vientre abultado, que ya ella estaba en una condición de limitación, de movilidad, etcétera, que tenía que adecuarse el entorno laboral a su condición. Y ahí caigo entonces en el tema de las condiciones laborales, las distancias, los trayectos, etcétera. Condiciones, por ejemplo, psicológicas, aceptación del cambio. Hay mujeres que quedan embarazadas y no porque lo desean y tienen que aceptar. Hay mujeres que acaban de parir y llegan en el periodo postnatal, llegan embarazadas. Aquí tengo abogadas y colegas que han tenido que lidiar con casos de esa naturaleza, o sea, que quedaron embarazadas sin quererlo en el primer embarazo y llegan del postnatal con otro embarazo. No hay una cosa que en la práctica que tengo dentro del mundo del trabajo moleste más a una empresa que una situación así pueda acontecer, pero esa persona ni siquiera se ha adaptado a lo que acaba de pasarle cuando ya tiene que adaptarse a otro proceso y se encuentra con una actitud de rechazo, de queja constante, de culpabilización, porque hasta ese punto se llega. Miedos, esas mujeres viven con el miedo, las que quieren el embarazo, miedo a perder el embarazo, las que quieren el empleo o lo necesitan, miedo a perder el empleo y por eso muchas veces no se cumple con el artículo 231 del código que debe comunicar su condición para que pueda iniciar la protección. Cuando hay una protección o un fuero, así como por ejemplo el fuero sindical, inicia cuando se comunica. En el caso de la maternidad, inicia cuando se comunica. Ah, me despidieron embarazada, pero usted comunicó que estaba embarazada. No, porque yo no quería que me despidieran. No se le puede alegar en ese caso una falta a la empresa porque no lo sabía. Ahora, ¿qué hace que esa mujer no lo comunique? El miedo, y el miedo es una condición psicológica, es una emoción. La presión social,
esta mujer que queda embarazada, que ahora no sabe a quién le va a dejar la criatura. Yo realicé un estudio para un ensayo en mi formación de maestría de género en INTEC, donde tuve que hacer un levantamiento de los cuidados, ¿verdad? Cómo se delegaba el cuidado de las mujeres. Entonces, como una mujer tenía que suplir el espacio de otra. Y uno de los problemas que encontrábamos por ejemplo, con el tema del trabajo doméstico, para clasificar ese trabajo y establecerle un salario mínimo, es que usted tiene a la empleada doméstica que puede pagarle, pero usted tiene a la vecina que echa el ojo. Y a esa vecina que echa el ojo, por ejemplo, había un grupo de vecinas que le daban 100 pesos para ella irse a trabajar. Esa vecina solo salía, miraba a ver si los niños estaban vivos y se iba. Entonces, esos niños estaban por su cuenta. Esa mujer que sale a trabajar, como una que dejaba a su bebé de 3 años en la puerta de una vecina para que cuando abriera la puerta a las 7 de la mañana, ella se iba a las 5, para que la vecina a las 7 de la mañana abriera la puerta y recogiera el bebé que ella, la niña, la criatura que ella dejaba acostada en la galería. Entonces, esta mujer se va con miedo, pero también se va con la presión social de que si le acontece algo a esa criatura, ella es culpable. Entonces, todo eso está asociado al mundo de la maternidad, porque no podemos ver la maternidad solo en el momento en que la criatura está en el vientre. Hay que ver todo lo que entorna luego ese sistema de cuidado en donde todavía, a pesar de las luchas de las mujeres, seguimos teniendo una carga, una presión social sobre la responsabilidad del cuidado de hijos e hijas. Manejo del duelo, cuando hay una pérdida del embarazo, por ejemplo. Eh, la depresión postparto, que todos ya hemos oído hablar de ella, pero solo las mujeres saben cómo la viven. Y casi todas las que hemos pasado por la maternidad, algunas notándolo, otras que no lo notamos, pero todas pasamos en cierta forma por ese estado. ¿Por qué? Porque se pierde incluso esa atención central. La mujer que al principio la ñoña, le dan antojos, le suplen, ay, que tú quieres un helado, mira, te traje esta manzana, que está viendo que todo el mundo, cuidado si te cae, mira, no hagas esto. Tan pronto se desembaraza, pasa a dejar de ser el centro y el centro pasa a ser la criatura. Y hay personas que viven o no pueden entender ese cambio y eso le lleva a situaciones de depresión. Pero ¿qué resulta? Un caso que manejé hace un tiempo en una empresa y que gracias a Dios, ya que muchos de los movimientos de mujeres y feministas pudimos ponerlo en el debate, la Seguridad Social reconoció eh, el, el parto a partir de las 22 semanas y por eso en los subsidios de maternidad y lactancia se reconoce el posparto a partir de esa semanas de gestación, porque había una mala práctica en el tema laboral y era que cuando la mujer perdía la criatura, después, por ejemplo, de las 22 semanas, o tenía un embarazo a término, pero durante el periodo postnatal moría la criatura, las empresas le solicitaban a los médicos que le cambiara la licencia. Y una licencia que debe ser mínimo de 41 días, que es lo que dura el puerperio, porque biológicamente es el tiempo que la mujer tiene para reducir ese órgano tan elástico que es el útero y volver todo a una normalidad mínima, la hacían cambiar por una licencia de 15 días. Fueron muchos los casos en donde mujeres recién paridas tenían crisis de sangrado agudo y una serie de problemas asociados a la condición, además de estar procesando el duelo, la pérdida de la criatura. Por eso yo siempre insisto y he explicado como mujer del área laboral y de género, que no se ha logrado entender que existen dos protecciones dentro del sistema de la maternidad.
dentro de la norma laboral. Hay una protección para la criatura y hay una protección para la mujer. La protección del pre y postnatal no es para la criatura. Por eso la teoría de que dejémosla que ella está de acuerdo en acumular el prenatal para que lo tome todo junto y estar más tiempo con la criatura, se ha malinterpretado. El prenatal es un proceso, un periodo previo, que todavía la ley que tenemos son 6 semanas antes del parto, de la fecha probable de parto, para que la mujer se vaya a preparar, a ponerse en condiciones, porque uno de los momentos más estresantes de la salud de una persona es el proceso del parto, sobre todo cuando es un parto natural. Entonces, esta mujer debe estar en condiciones físicas de reposo, evitar que haya inflamación de las áreas, sobre todo de las extremidades inferiores, etcétera. Y eso solo se logra con un descanso, con una alimentación durante esas 6 semanas de preparación previa. Es tanto así que el convenio 183 de la maternidad que hemos ratificado habla de 14 semanas y cuando detalla el número de semanas, el convenio habla de mínimo 6 semanas después del parto. Es decir, deja entender que en principio la etapa preparatoria para el parto deberían ser esas 8 semanas. Oigan a qué nivel llega esto. Entonces, ¿qué pasa? Caemos en el error y también en la permisibilidad de, bueno, es ella que quiere, ella no se quiere ir, ella quiere estar. No, usted puede como empleador exigirle a su trabajadora que está en esa condición que se vaya a disfrutar de su prenatal, primero evitando una serie de riesgos y segundo, eh, ayudándole a crear las condiciones óptimas para que su parto llegue a feliz término. Ese periodo pre y postnatal, como decía, se otorga para la mujer. Los procesos o periodos que se otorgan a la criatura son los relativos a el año de lactancia, los permisos para llevarlo durante el primer año a los cuidados de salud, que siempre se tiene el debate si son remunerados o no. Por la paz, como hay un vacío en la precisión dentro del código y reglamento, pues se le dice que son remunerados, que no sean, ¿verdad?, tan exigentes los empleadores en ese sentido, pero ese periodo sí es para la criatura, para el seguimiento médico a la criatura, pero esos otros preparatorios son para la mujer y deben respetarse como parte de buenas prácticas. En este caso ya le decía que se sustituía la licencia de esos 15 días, de esas 12 semanas o de esas 6 semanas por 15 días. Ya ustedes pueden saber lo que implicaba eso para la práctica. Bueno, el reconocimiento de esas 22 semanas en la seguridad social pasa a ser un avance y colabora con el hecho de que el subsidio va a cubrirlo y los empleadores en ese sentido pues son más flexibles porque no tienen que pagarlo, ¿verdad? Había un caso que iba a señalar de una pérdida de la criatura por un despido de embarazada que hubo que autorizar. El despido procedía, la falta que la trabajadora cometió era grave, pero en el momento que lo comete tenía una gestación de 3 semanas, la persona pierde el empleo y como la ley de seguridad social le mantiene la cobertura solo por los 3 meses, pues la persona se tiene que atender en, en otro centro de salud que no era el adecuado por la condición que tenía y pierde la criatura. Entonces hay ocasiones en que solicitamos, por ejemplo, la autorización de despido de una mujer protegida por la maternidad en su periodo que debería estar de prenatal. Ha constituido una buena práctica dentro de la institución del Ministerio de Trabajo que se analiza el tema de cuando debería estar en el prenatal y por lo general es una regla como quien dice no escrita, se tiende a rechazar. ¿Por qué? Porque se sabe que dejar en de protección a una mujer en esa condición es algo que le va a impactar en su salud mental.
Continúe, por favor, Miguel. Las adicciones, aquí sí hay para coger. No encontré una foto de un ser humano porque es que no hay forma de poder tener todas esas cosas en la cabeza de un ser humano que sí está. Los juegos de azar, la famosa ludopatía, tener los vicios de juego, la gente juega maquinitas, juega lotería. ¿Qué pasa? Que se naturaliza tanto el juego de la lotería que no se analiza lo que pasa. Hay personas trabajadoras que salen varias veces del puesto de trabajo, se escapan y cuando preguntan por ella es porque está jugando la lotería de las 10 de la mañana, la de las 12 del día, la de las 3 de la tarde, porque en República Dominicana hay lotería desde que el sol sale hasta que se duerme. Entonces, ese tipo de persona entiende que tiene que estar a tono en todos los juegos que haya. Ese tipo de situación genera alto eh, absentismo, la persona, o más bien abandono del puesto de trabajo. La persona sale y nadie sabe para dónde se fue. Y cuando preguntan, no, que está en la banca, que está afuera. Hay parques que están permitiendo que le pongan, ¿cómo se llama esto? Bancas de lotería cerca del puesto de trabajo. Y eso es incentivar en cierta forma esa ludopatía, el alcoholismo, las drogas. La ley laboral tiene como una causa de despido en el artículo 88 eh, el uso de el que el trabajador se presente, porque es una falta grave del trabajador, o sea, está dentro de lo que está prohibido, presentarse en estado de embriaguez perdón, o sustancias análogas. Ese estado de embriaguez puede estar dado por el uso de drogas narcóticas, ¿verdad? Eh, la forma de saber, de saber que esa persona tiene un uso de, perdón, que tengo una situación viral que me tiene un poco difícil. Estaré hidratándome cada cierto tiempo. Entonces, hay un debate de si se permite hacer las pruebas de dopaje o no. Yo tengo un posicionamiento, como aquí no estoy en un marco institucional, sino académico científico, de que sí. Lo que yo les siempre voy a interpretar es que lo que la norma no dice con claridad, por eso le dejó a mano el reglamento interior de trabajo, para que usted lo precise. Si la persona sabe, perdón, que en el reglamento interior tiene dentro de sus deberes dejar hacer la prueba de dopaje, pues esa persona no puede luego alegar ignorancia. Bien, fumar, el uso de los celulares, eso está haciendo otra tarea. Me van a dar un segundito para echarme un spray. Un momentito. Hice malabares para poder estar en condiciones. Pero ya ustedes saben. Bien, entonces, el uso de los celulares está siendo ahora una de las cosas por las que más se están pidiendo investigaciones. La gente está adicta al celular, pero lo hemos naturalizado. Se colocan los lockers, por ejemplo, y la gente se lleva el celular entre la ropa interior. Ese tipo de conducta no puede ser naturalizada, no puede ser normalizada. ¿Qué tan importante, qué tan necesaria tiene que ser la conectividad de una persona que no pueda dejar en un locker un celular, que no puede estar en horas de trabajo alejado de una pantalla? Hay que ponerle atención. Las emociones. Esto fue un aporte que recibí de mi amiga, de que se ha ido analizando que las emociones también pasan a constituir adicciones. Hay gente que, por ejemplo, se estimula con la ira y le gusta estar enojada y mientras más se enoja, más dopamina
y ese tipo de persona usted no puede lidiar con ella generalmente. Entonces son casos o situaciones que cuando se ven con recurrencia hay que atenderlas. Casos de experiencia. Había un fumador compulsivo en una empresa que tenía productos inflamables. Era tan compulsivo que con el que apagaba uno, encendía el otro. Pero estaba prohibido fumar, habían señalizaciones, había inducciones, pero la persona lo hacía escondida. En una de esas situaciones que estaba fumando, llega un supervisor, intenta deshacerse del cigarrillo y no lo apagó bien. Suerte que no hubo pérdidas humanas, pero hubo grandes pérdidas para la empresa, un conato de incendio. El alcoholismo, un trabajador que llevaba su frasco de agua, ahora está muy de moda hidratarse, la gente anda con su chupi para donde quiera, de todas las marcas y formas y tamaños. Ya también se ha constituido como un estilo de vida andar con, pues este andaba con él lleno de alcohol. Nadie supervisa el contenido, se presume que es agua, pero tenía alcohol. Y esa persona tenía a cargo nada más y nada menos que los controles de un área de alta tensión, un área que incluso estaba con acceso restringido. Y esta persona alcoholizada, dopada, entraba permanentemente, no le prohibían el acceso con el envase porque nadie se detenía a ver o a notar el comportamiento extraño que la persona manifestaba. Ya eso era un alcoholismo a nivel eh, celestial. Y la ludopatía, que es un caso frecuente que yo digo, pero no sé a veces cómo los empleadores eligen o designan a sus trabajadores. Hay dos casos que me llaman mucho la atención, sin faltarle respeto a quienes seleccionan ese tipo de recursos humanos, pero yo digo, por ejemplo, que para ser guardián y banquera nada más hay que respirar. Personas que no tienen las condiciones mínimas y se le entrega, por ejemplo, un arma. Supuestamente se estudian sus condiciones de salud mental, pero hemos visto muchos casos. Y en el caso de las banqueras, recurrentemente hay solicitudes de investigaciones y de autorizaciones de despido de embarazadas banqueras porque son ludópatas. Ellas terminan haciendo autodeudas. Usted pone al gato a cuidar la carne. Esa persona, nadie le hizo un análisis, una investigación previo a contratarla y la colocan en un lugar donde encima de que maneja dinero, tiene acceso a colocarse números. Se inventan clientes, se roban ellas mismas y hay un tema asociado a la ludopatía detrás de eso. Cuando se va a hacer la investigación y se establece, los números fueron jugados por la misma trabajadora. Entonces, ¿está en falta la trabajadora? Sí, pero ¿hasta dónde la empresa hace un filtro para casos como esos? Continuemos, Miguel. No se me vayan a aburrir, espero no estarle cansando, pero como estamos hablando desde lo vivencial, pues tengo que detallar esas vivencias. Continúe, Miguel, por favor. El estrés laboral. Eh, el estrés laboral, pues ya hemos tocado un poco cuando hablamos del caso de la protección a la maternidad, pero esto ya está haciendo, por eso esa lámina tiene mucho contenido. Un estado de tensión física y psicológica. Y para no alargarme en esta parte, porque casi todas y todos hemos oído hablar mucho del estrés, tenemos, por ejemplo, el tema del eustrés y el distrés. Tener eustrés no es problema porque ese es el alerta mínimo que la gente tiene que tener para estar seguro. Usted va a cruzar a la calle, tiene que mirar porque puede venir un vehículo y atropellarle. Usted va a cocinar en su casa, tiene que tocar a ver si está caliente el envase para no quemarse. Eso es algo de autocuidado. Pero cuando ya usted
se afecta en su salud física, que no puede dormir, que le duele la cabeza de forma constante, que tiene fatiga constante, etcétera. Todas esas situaciones que narro ahí en señales comunes, como irritabilidad, ansiedad, fácil de detectar. Usted tiene una trabajadora, por ejemplo, un trabajador, que cuando usted se va a acercar al puesto de trabajo, lo primero que hace es el gesto que está ahí mostrando la lámina, agarrarse la cabeza. Usted no ha acabado de decirle, pero ya esta persona está abrumada, está dándole un indicador de que ya vienen con más, no puedo, sobrecarga laboral. Mientras más da, más le piden. Tiempo. La persona se tiene que trasladar ahora mismo. Hay que hacer un cálculo de la distancia en que vive una persona trabajadora con el trayecto que realiza. Y si bien es cierto que tuvimos logros con la seguridad social cubriendo el accidente de trayecto, nadie considera el trayecto como parte del inicio de la jornada. Porque ya esa persona que no se teletransporta viene en camino, pero viene angustiada, porque tal vez tiene que encontrarse con un metro lleno en el que no cabe, o un carro público que se dañó a mitad del camino, o un entaponamiento de mínimo 1 hora, 2, para llegar a donde va. Entonces, esa persona ya llega alterada, porque encima se le valora como buen trabajador o buena trabajadora en función de su llegada. Hay gente que llega puntual, es más, que llega más que puntual, porque, por ejemplo, los asiáticos, usted llega mucho antes de la hora que lo citan, es ser impuntual. Pero esa persona se gana el premio del empleado del mes porque llega 20 minutos antes, no sé, siempre llega aquí temprano, pero se desayuna no sé cuántas veces, se para del puesto a dar vuelta, no rinde. Esa persona usted la está valorando por el presencialismo. Sin embargo, al trabajador eficiente que llega nervioso o nerviosa, estresado porque eh, el trayecto no le ayuda, las condiciones que tiene no le ayuda, a ese usted le mide en función de 5 minutos de tardanza. Y me voy a narrar rápidamente un caso que pasó. Hay una trabajadora que coincidencialmente era una embarazada, porque como ya he narrado algo de las embarazadas, que se pide la autorización de despido de esa trabajadora. La trabajadora había sido sometida a un estrés constante porque llegaba 5 minutos tarde. La esperaban con una amonestación, le mandaban cartas al ministerio, bueno, queda embarazada y sigue el estrés. Para que se le complicara un poco más la vida, la joven, por su condición, tuvo que mudarse cerca de la casa de su mamá en Boca Chica y el puesto de trabajo al que la asignaron quedaba en Jaina. Los que son de Santo Domingo, porque quizás aquí hay personas conectadas de otras ciudades, pueden tener una dimensión de lo que es salir todos los días de Boca Chica hasta Jaina. Eso son extremos bastante significativos. Pues la muchacha llegaba mucho más tarde que los 5 minutos, lógico está, y le someten una autorización de despido. Fue tal el estrés que la muchacha empezó a tener problemas de hipertensión, que además de que es una condición que se asocia al embarazo, el estrés la agudiza, la detona. ¿Y cómo concluyó el tema? Con una eclampsia, convulsionó, muere la criatura. La muchacha demandó, esa demanda prosperó. Ahí no voy a entrarme en esos detalles porque no estamos aquí para ello, pero son cosas que pueden suceder. En el caso, por ejemplo, ese que narro del estrés de pellizco, hay una patología del estrés de pellizco que es la gente que se rasca, que se aprieta, que hace daño en la piel, pero en el caso, por ejemplo, de los trabajos manuales, que la gente tiene que usar pinzas y trabajar con piezas pequeñas como la joyería y eso, tienden a desarrollar ese estrés de pellizco. En una investigación descubrí yo que hasta yo tenía estrés de pellizco. Yo cuando empiezo a trabajar con algo manual, como que requiere mucho tiempo de agarrar, me crea como, y tengo que dejarlo y hago otra cosa. Y vuelvo.
pero muchas veces a estas personas se les exige estar expuesta horas y horas en esa actividad sin hacerle ningún tipo de pausa activa ni nada por el estilo. Son cosas que usted tiene que sopesar porque todas las personas somos diferentes. Avanzamos a la siguiente y dentro de poco estaremos llegando al final de nuestra ponencia. La depresión, ahí la narro conceptualmente, pueden presentarse varios síntomas: dificultad para concentrarse, sentimiento de culpa excesiva, falta de esperanza, alteraciones de sueño, cambio de apetito, de peso, tristeza profunda, etc. Un caso de experiencia fue el caso de una enfermera novata, estaba en entrenamiento y coincide que inicia una práctica en un centro médico. Todos los datos de empresa y eso hay que reservarlo por un tema ético, que reciclaba el uso de agujas con el mismo paciente. Me explico. No se asusten que no está cerca de ninguna de las casas de ustedes. Y eso ya se puso bajo control hace muchos años. Pero eso se hizo eco a la prensa y todo. Ellos atendían pacientes, muchos pacientes con el virus del VIH. Y como un mecanismo de ahorro, pues si tenían un medicamento que había que ponerle varias dosis, con esa misma jeringa le ponían varias veces al mismo paciente. Pero había pacientes que por su misma condición estaban en negación, en lo que pasa con el proceso de duelo, negación, ira. Bueno, había un paciente en estado ya iracundo, no se aceptaba que tenía esa condición, y cuando iban a atenderle se ponía violento, no se quería dejar poner los medicamentos, pero casi siempre iban dos enfermeras. En esa ocasión le toca ir a la novata sola, y en el forcejeo con el paciente ella se clava la aguja. Se tomaron los protocolos, porque hay protocolos para atender cosas, accidentes de esa naturaleza, pero la muchacha se quedó con la idea de que ella se había infectado. Cayó en una depresión tan aguda que terminó en un suicidio. En la prensa no se hizo eco de esa parte, pero hay casos que nos marcan tanto que uno le da seguimiento. Y cayó en una depresión tan profunda que terminó con su vida. Entonces, ¿qué pasó ahí? Increíblemente, el lugar donde sucedió el accidente, lo primero que hizo fue pagarle las prestaciones laborales de los 3 meses que tenía. Yo me río porque a veces todo se quiere resolver con dinero. El acompañamiento que la joven necesitaba, que no era solamente ponerle una vacuna o un medicamento de prevención inmediata, era psicológico, era psiquiátrico. Y la dejaron a su suerte. Entonces, ¿qué pasó ahí? Faltó empatía de parte de la empresa. Y si cierto es que la empresa pudiera decir, bueno, pero es que yo no me tengo que quedar con una persona trabajadora eternamente, tal vez continuar ella en su trabajo o haciendo algo similar a lo que se había formado, sabiendo que la clínica la está respaldando o lo que sea, pues hubiera traído otra conclusión. Eso soy yo haciendo interpretaciones humanas, porque no, ¿verdad? Hay que ver cómo se mira desde el posicionamiento económico de una empresa. Continúe, por favor, Miguel. Riesgo y accidentes laborales. Este lo paso rápido y me voy directo al caso. Un ingeniero metalmecánico de unos 30 años, muy activo, le estaba yendo muy bien. En el proceso de limpiado, de limpieza de un molde que cierra a presión para fundir plástico, eh, resbala porque donde se usa polietileno, polipropileno, todo ese tipo de productos para hacer envases plásticos, tiende a haber eh, pisos resbaladizos, hay que usar medidas de seguridad y eso. Bueno, pues había un error en el sistema, en el dispositivo de seguridad
de la máquina, que la palanca, en lugar de estar hacia abajo y que para sellar hubiera que subirla, estaba al revés, estaba de abajo, de arriba hacia abajo. Es decir, si usted iba a cerrar el molde, lo que hacía era que alaba la palanca en lugar de subirla. Bueno, pues la persona resbala. Cuando resbala con el codo, activa la palanca y la mano le queda dentro del molde que cerró a presión a unos 400 grados de calor. Bueno, pierde la mano en el acto. ¿Qué pasa con este joven de 30 años que ahora, después de estar viviendo una vida próspera en los inicios de desarrollo de su carrera, ya pasa a ser una persona con una discapacidad? Bueno, que empieza lo que sucede en el entorno. Algunas personas empiezan a verle con conmiseración. La empresa no se deshace de la persona, le deja un puesto de trabajo, pero le cambia el puesto de trabajo, porque lo que él hacía ya no lo puede hacer. Ya la persona se ve disminuida, ya los demás lo están viendo disminuido. En los grupos sociales hay de todo. Hay el empático, el que dice, "Ah, caramba, qué pena, ok". Pero hay el que dice, qué bueno, porque ahora me toca a mí el puesto de él". En el mundo la gente actúa de distintas formas. Entonces, ¿qué pasó ahí? No hubo el acompañamiento debido y ese fue otro caso, ese pasó hace muchísimos años, fueron mis años mozos, digamos. Ese caso también terminó en una depresión severa y en un suicidio. Pero ¿qué pasa en torno a los accidentes y riesgos laborales? Que como ustedes ven en la lámina, son impactantes para todo el mundo. Pasa la situación y muchas veces se supera la crisis del momento, pero no se acompaña el proceso de pérdida que sufre todo el que estaba en el entorno. Se murió un compañero, se muere, se perdió algo o se lesionó. ¿Cómo vive el miedo el resto del público que queda que dice me puede pasar lo mismo? Entonces, pasamos creo que tenemos el último caso el acoso, que son tantas situaciones. Hay muchas formas de acoso. Ustedes saben que se habla mucho del bullying o del moving cuando es dentro del lugar de trabajo. Pero hay un par de cosas que quiero destacar aquí partiendo del caso que voy a narrar. Este caso sucedió en una empresa de Zona Franca en San Pedro de Macorís, en donde había un trabajador que acosaba. Era una persona que se pasaba el tiempo amenazando, a, intimidando a los otros, ¿verdad? Y le cogió era una persona fuerte, corpulenta, y le cogió con amenazar a un trabajador que era como más debilito, de que él lo iba a matar. Cada vez que le pasaba por el lado le decía, prepárate, que ya tú eres un muerto, tú tienes fecha. A ti, es más, te queda una semana vivo, la próxima semana yo te mato. Ese constante. Ya la gente empezó a decirle, fulano, cuídate, parece que de verdad que te va a matar. El pobre hombre ni sabe qué hacer. En la zona franca, para los que no son de ese mundo, hay una mala práctica y es que si ciertamente no se puede penetrar con armas, hay que usar atornilladores para quitar y poner los tornillos de las máquinas. Entonces todo el mundo tiene uno. Porque si usted tiene una máquina que usa un tipo de, por ejemplo, las máquinas de coser, una máquina plana o de fileteo, eso cambia el pie con el que se trabaja, hay que quitarlo con un atornillador y ponerlo. Bueno, entonces tienden a amolar, o sea, a limar, a lijar ese atornillador y lo convierte en un arma punzante. Bueno, pues en el afán, para no hacer larga la historia, el trabajador llega y le dice, hoy es que tú te vas a morir, hoy ya, voy a comer y cuando yo venga te mato. El trabajador sale a comer y va y prepara su atornillador porque a él lo van a matar ese día. Pues cuando llegue el otro, ah, lo empuja y le dice, ven que ya sí, hoy tú te mueres. Él reacciona, que resulta que el grandulón pierde el equilibrio, cae al piso y él aprovecha la oportunidad y le da una estocada directa en el pecho, muerte en el acto.
Termina eso con un homicidio en el lugar de trabajo, con una persona que pierde su libertad porque como quiera le privó de la vida a alguien, con un caso que pudo ser evitable, porque en la investigación resultó que todo el mundo coincidió en decir que esa persona tenía esa práctica permanente y que además se le había notificado de manera incansable a la Dirección de Recursos Humanos para que tomara carta en el asunto y no tomaban carta en el asunto. Terminó el caso ahí y ni siquiera posterior a eso se tomaron cartas en el asunto. Entonces, tenemos que tener cuenta con el tema del acoso. Podemos tener discriminaciones, como pasa, por ejemplo, con la fobia, que es ese miedo a darle, a creer en la gente joven, en darle la autoridad a la gente joven, o el edadismo, que es a todo el que ya lo vemos pasado de años, tratarlo del viejo, del abuelo, del que sé yo, que hay gente que pueden tener edad y no ser abuelas y le puede molestar eso y eso ser un detonante. La programación neurolingüística, que la destaco aquí como último comentario de este slide, la programación neurolingüística detona a la gente. Una gente que desde chiquito le decían, tú eres un bruto, a veces lo interioriza como una marca. Y cuando alguien va y le dice bruto, le salta encima y se vuelve una fiera y te dice, ay, pero ¿y por eso? Por eso, porque esa persona detona con esa palabra. Todo el mundo tiene una palabra o algo con lo que detona. Entonces, son de las cosas que en los entornos laborales no solo tiene que ser un acoso sexual muy notorio o una situación demasiado evidente, hay microacosos que van pasando y que son más lesivos dentro de un ámbito laboral. Continuamos, Miguel. La atención. Sugerencias de buenas prácticas. Crear conciencia sobre la salud mental y cómo cuidarla, campañas internas, que eso sea un norte. Educación e inteligencia emocional a todos los niveles de la organización, porque a veces damos charlas y cursos y no sé qué, y solo se lo damos al personal base de la pirámide. Y la persona que más lo necesita quizás está en la parte superior. Promoción de ambientes laborales sanos y armoniosos, empatía, solidaridad, tolerancia cero al acoso, cierre de los ciclos de duelo, pausas activas, o sea, hacer cosas que cuiden la salud mental de las personas. Flexibilidad laboral, teletrabajo, jornadas flexibles. Entender que, por ejemplo, si alguien vive en una distancia que requiere trasladarse 2 horas y media, usted no le puede poner la misma entrada que el que vive a 2 cuadras de la empresa. Y eso es manejable. Si no son procesos en cadena, usted puede ser creativo como recursos humanos y establecer jornadas distintas. De hecho, España ha sido un buen referente con el tema de la jornada flexible. Políticas de conciliación de vida familiar y laboral, siendo la República Dominicana ya signataria del convenio 156 de la OIT. Uso racional del poder de dirección del empleador, lo que hablábamos ahorita. O sea, como este traslado a modo de castigo, eso puede incluso generar causas de dimisión. Poseer un programa de apoyo psicológico, acceso a terapias, acompañamientos, referimientos. O sea, si usted no tiene las condiciones internas dentro de la empresa, no tiene una persona de la salud mental ahí que elabora con usted, pero usted está viendo situaciones, usted puede referir, usted puede mandar a esa persona. Y si tiene un personal calificado que haga el primer control, ese personal puede referir a otros niveles, porque hay temas ya que no se quedan solo a nivel de una terapia, sino que necesita medicación. Desarrollar códigos de conductas, diseñar, por ejemplo, el reglamento interior de trabajo, que en el Código de Trabajo, en el artículo 129 hasta el 134, le dice cómo hacerlo. Y ese reglamento interior se forma parte como un adendum de lo que es el contrato de trabajo, que esa persona se compromete a cumplir y a usted a darle seguimiento cuando es aprobado debidamente y no implica ninguna violación a la norma laboral básica. Son algunas ideas de buenas prácticas, pueden surgir muchas aquí que
que ustedes aporten, pero esto es como una manera de aportar a esta reflexión. Miguel. En cuanto a la protección, pues ahí pongo un slide para que quiera tomar una foto de algunas de las ideas. Tenemos la Constitución, el artículo 38, 39, o sea, sobre la dignidad humana, sobre la igualdad, sobre la salud, el derecho a la salud y el compromiso del Estado a proveer condiciones para que se atienda a la salud integral, sobre todo la salud mental. El 61 de la seguridad social, que la hemos invocado aquí varias veces. El Código de Trabajo, se puede decir en pleno, pero sobre todo el artículo 46, que pone obligaciones por parte del empleador de crear un entorno seguros, ¿verdad? Y también las obligaciones de los empleadores en el artículo 44 de hacer todas las cosas y someterse a los chequeos y cuidados que requieran para cuidar su salud integral. Reglamento 522, Ley 8701, la Ley General de Salud, sobre todo en el artículo 89, que habla de eso, de la protección a integrar la salud, y eso implica la salud mental. Y hay un plan que venció en el 2022, pero todavía se están ejecutando parte de los programas que ahí establecía, que fue el Plan de Salud Mental del 2019 al 2022, que fue tomado muy en serio a raíz de la pandemia porque realmente se necesita. Y otras puntualizaciones específicas que es más bien como a modo de acotación porque las mencioné dentro de la exposición anterior. Miguel, continuamos. Quiero dejar esta reflexión ya por último, a modo de frase, siempre es bueno terminar con una frase de un proverbio latino que hemos oído en español, pero lo puse en latín, yo presumiendo un poco aquí, ¿verdad? Homo sum, humani nihil, amen, aleni. Soy un hombre, nada de lo humano me resulta ajeno. La hemos escuchado en boca del escritor español Miguel de Unamuno, pero es originalmente de Publio Terencio, desde el año 165 a.C. Y teniendo en cuenta que nada humano me es ajeno, el tema de la salud mental es un compromiso de todas y todos. Gracias. Aplauso. Sin duda que nuestra querida maestra Aracelis, no le decimos la maestra por gusto, es que se lo ha ganado, señores. Un aplauso para nuestra querida expositora Aracelis. Muchas gracias, profesora, por compartir sus conocimientos, su experiencia y sobre todo sus estudios de manera tan desprendida, con palabras tan llanas y que nos permite comprender en un amplio sentido de la palabra esta problemática, porque así debemos verlo. De verdad que valoramos muchísimo que nos haya acompañado en el día de hoy, que nos haya compartido incluso esas experiencias de casos reales. Me quedo con eso, mi profesora, y nos quedamos con las buenas prácticas. Me quedo con la flexibilidad laboral. Sin duda que todo lo expuesto por nuestra maestra Araceli nos invita a seguir dando una mirada, señores, de cara al futuro, tanto en calidad de empleador como de trabajador, para poder seguir fortaleciendo lo que son los mecanismos de detención temprana de todos los factores que comprometen nuestra salud mental, para poder identificar incluso señales de alerta tanto a nivel individual como a nivel organizacional, para poder evitar esa rotación y esos conflictos frecuentes que vivimos día a día y que afectan, como diría nuestra amada presidenta de Sodoal, la doctora Gloria Bornigal, que nos acompaña desde el inicio de esta presentación. Saludo, mi presidenta. Ella hablaría de clima laboral. Nosotros tenemos un compromiso de mantener un clima laboral saludable que nos garantice realmente un crecimiento tanto personal como organizacional. No supone el silencio esta problemática, señores. Sigamos implementando las medidas oportunas. Gracias, mi profesora. En conclusión, mis queridos presentes, a quien nuevamente damos las gracias por estar aquí presente
jueces que se han ido incluyendo en este webinar, abogados, colegas que nos vemos en el día a día de nuestro ejercicio, estudiantes de derecho, directores de recursos humanos. Felicito a todos los que están participando aquí en su calidad de directores de recursos humanos porque evidencian la responsabilidad que tienen de hacer cada día una mejor labor desde sus posiciones. Gracias. Nosotros vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Aquellos que tengan interés de que sea respondida una pregunta, la pueden escribir, así como también pueden levantar su manito en reacciones para nosotros darle la palabra. Me llega una preguntita por aquí, maestra, que dice de la siguiente manera: ¿cómo puedo? Esta pregunta la hace el licenciado Gabriel Rojas Cueva. Bienvenido, Gabriel. ¿Cómo puedo definir entonces la naturalización de problemas de salud mental en el trabajo? Muchas gracias por la pregunta, gracias también por las bellas palabras de Yuberka y por la atención de todas y todos. Bueno, como lo definí al inicio de la presentación, esta aceptación, normalización eh, de lo cotidiano, o sea, de ver o de humanizar, biologizar esos comportamientos y simple y sencillamente asumir que son así, por dar por hecho de que son así porque lo hacen personas, o sea, no ver que detrás de ese comportamiento hay una posible patología. Esa es la naturalización. Excelente, excelente, maestra. Y estamos totalmente de acuerdo con usted. La licenciada Karime, vamos a ver si lo bien, Karime Suárez de Vargas nos realiza la siguiente pregunta. Saludos, licenciada Karime. Dice, ¿qué responsabilidad tiene el empleador frente a la salud mental del trabajador? Bien, como comentaba, hay una obligación en el artículo 46 del Código de Trabajo, Karime, dice que el empleador está obligado a cuidar la salud y el entorno de los trabajadores. Y eso es integral, o sea, no hay posibilidad de tú cuidar la salud física sin garantizar el cuidado de la salud mental. Y eso queda en evidencia Así es. en todos los espacios. Entonces, es una obligación, incluso mandatoria por parte del Código de Trabajo. Así es, así es. El licenciado Garis Emanuel Pérez nos pregunta, saludo Garis, bienvenido. ¿Cómo pueden detectarse estos riesgos dentro de una empresa, maestra? ¿No la escuchamos, maestra? Ah, se había frisado un Ahora sí. momentito, sí. Eh, pues le decía que primero, es importante seguirse empapando de todo este tipo de informaciones. Yo con toda honestidad me ha llamado siempre la atención y he llevado como ese registro de tanto mental como físico de esos casos y me he interesado por saber más. Pero sobre todo en una organización que puede hacer como parte de su plan de desarrollo y de inversión, el cuidar la salud mental de sus colaboradores y colaboradoras, pues tener un personal calificado. Muchas veces se contrata a psicólogos industriales, por ejemplo, pero los contratan para que haga las mediciones de ver qué tanta productividad puede desarrollar una determinada persona. Por ejemplo, yo recuerdo en una empresa que la meta pasa mucho, ¿verdad? Pero en ese tiempo, en esos inicios, la meta eran 3.000 piezas por día en una línea de producción. Y yo me quedaba pensando en el proceso de ensamblar 3.000 piezas. O sea, esa persona no puede casi levantarse ni siquiera para ir al baño, ni para levantar la cabeza, ni porque tiene que trabajar a una velocidad. Si su trabajo no sale, el que sigue en la cadena de la línea pierde su productividad y su producción. Y eso incluso impacta los salarios. Y hay ocasiones en que por una pieza que no se logró dentro de la meta,
ese trabajador pierde el incentivo de esa producción. Entonces, son cosas que impactan a la persona trabajadora, que no puede verse nada más desde el punto de vista de qué tan productivo puede ser, sino cómo cuida la producción, cuidando también la calidad y la salud de esa persona. Totalmente de acuerdo, maestra, totalmente de acuerdo. El licenciado Ray Ramos nos hace la siguiente pregunta, maestra. ¿Cuáles mecanismos u orientaciones se pueden tomar en consideración para la implementación de estos principios en una institución o empresa que no cuente con un departamento dedicado a esos fines? Ok, excelente. Bueno, eh, en la actualidad, ustedes saben que hay una asociación de psicólogos. Se puede hacer el abordaje de esos profesionales de la salud, también de la Asociación de Médicos Psiquiatras, que puedan hacer un ciclo de charlas y talleres. En cuanto al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, se está dando incluso una buena práctica al interno de la institución, en donde la Dirección de Recursos Humanos tiene como persona a cargo una psicóloga que está muy interesada en el tema de la salud mental, entonces imparte charlas al personal que lo habilita para que pueda replicarlo en otros entornos laborales. Y como el ministerio hace esa labor a título gratuito, con mayor desinterés, los representantes locales pueden acudir a las empresas a dar esas charlas motivacionales para ir promoviendo esas buenas prácticas. Así es, así es. El licenciado Manuel Darío Vargas Fraga aporta a este mismo punto, maestra, con la siguiente exposición. Dice que el desarrollo de capacitaciones constantemente en las instituciones para poder evitar que se alegue ignorancia. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Yo Así también. también la magistrada Paola Dilonet nos comparte lo siguiente, que en cuanto a la protección de la maternidad, control de estrés y flexibilidad, resulta una urgencia de Estado. Totalmente de acuerdo, magistrada. Dice ella que debido a que hay que promover la maternidad para la rotación de la mano de obra. Y dice que en Japón es un vivo ejemplo de lo que ella plantea, porque se proyecta una reducción drástica de su población y por ende de su economía. Así es, magistrada. Muy de acuerdo con Ciertamente, usted. un abrazo a la magistrada, fuerte, un gran saludo. Y ciertamente, como ella afirma, disculpa, Yubelka, que interrumpí, Adelante. me llama mucho la atención porque nos estamos alarmando con las tasas de natalidad, por ejemplo, de Corea, que se cuenta por debajo del 0,59, creo. Eh, pero ahora mismo, si miramos la población en edad reproductiva de la República Dominicana, el promedio de personas que han decidido tener hijos no pasa de un hijo, el promedio. Así Y es. personas en edad reproductiva o que ya están casi saliendo de esa, que han decidido no tener hijos, y cuando se le hace una pregunta, no tienen ninguna explicación Una respuesta. fundamental, sí. Así es. Bueno, nosotros somos responsables con el tiempo que hemos destinado a este webinar y nos vamos a quedar con dos preguntas de las que nos han realizado. Con estas dos preguntas concluimos. La licenciada Dalneti Lugo pregunta y dice que a propósito de las metas y de los kits, ¿qué relación existe entre el estrés y el rendimiento en cuanto a la salud mental, específicamente, maestra, en las zonas francas? Bienvenida, Dalneti Lugo. Un placer a mi alumna admirada, Danetti, placer saludar. Eh, sí, hay una gran relación. Yo incluso enumeraba, como esto es un asunto de tiempo, no me detallé mucho en las distintas manifestaciones, pero una de las cosas que se ha establecido con precisión en muchos estudios es que el estrés disminuye el rendimiento porque es una de Así las cosas que impacta la motivación. De hecho, la persona pasa a hacer presencialismo, llega al puesto de trabajo, pero realmente su tiempo de productividad cuando se mide no es significativo. así es, así es.
nuestro apreciado y muy admirado licenciado Miguel Montero y colaborador de Sodoal, realiza la siguiente pregunta. ¿Cuáles son para usted los principales indicadores claves que pueden alertar sobre afectaciones a la salud mental en el trabajo? Bueno, es que son muchos, Miguel, pero por ejemplo, a mí me está llamando como en la actualidad mucho la atención el tema de el déficit de atención en adultos y el manejo de los celulares. O sea, la adicción a los celulares es un indicador ahora mismo preocupante porque impacta. De hecho, hubo una empresa que perdió un contrato significativo, importante para la continuidad de dicha empresa, porque en la manipulación de los celulares se manejan muchas bacterias, microbios, virus, etcétera. Y se prohibía el uso de celulares, pero lo llevaban a escondidas. Y en esa manipulación llegó un contaminante al producto. Y cuando vino a llegar el producto al puerto de recepción, no se pudo recibir. Entonces, yo te podría narrar muchas, pero ahora mismo de la que más estoy notando que está siendo un dolor de cabeza para las empresas es el uso del celular. Y si ponen la casa de Alofoque, ay Dios mío, Señor que nos meta la mano. Totalmente de acuerdo. Varga la cuña que ha mencionado nuestra maestra. Señores, nuevamente agradecemos la participación de todos los que se encuentran aquí conectados, agradeciendo desde lo más profundo de nuestro corazón el acompañamiento que hemos tenido de manera masiva de las miembros de la membresía de Sodual. Qué gratitud tenerla aquí con nosotros, así como a la directiva que forma parte incluso como miembros fundadoras de Sodoal, de esta, nuestra Asociación Dominicana de Abogadas Laboralistas. Extendemos nuevamente nuestras gracias, maestra Aracelis, por sus aportes, sus conocimientos de manera desprendida y con esa voz tan dulce con la que transmite todos esos conocimientos que usted tiene, vividos, con experiencias vividas. Señores, sin más que agregar, le invitamos a que continúen siguiendo nuestro contenido en las redes sociales de Sodoal, @SodoalRD, recuérdenlo, @SodoalRD, en Instagram, Facebook, en YouTube y también por la cuenta de Twitter. Por esta vía estaremos promoviendo varios temas de interés que persiguen, por supuesto, que sigamos avanzando en todos los temas relativos a nuestro derecho laboral, a nuestros derechos íntegros y derechos fundamentales, tanto como trabajador, así como empleador. Le deseamos un excelente fin de semana y una próspera Semana Santa que ya se aproxima. Gracias por su compañía. Gracias por la acogida y por la invitación. Un fuerte abrazo. Gracias, maestra. Siempre.